La idea es terminar entonces con todos los temas del primer parcial, que inicialmente yo creía que nos faltaba límites y nos faltaba también trigonometría, porque en el organizador trigonometría pareciera que entra en el primer parcial, pero al final no. Trigonometría entra en el segundo, así que lo vamos a ver cuando veamos los temas del segundo parcial. Por lo que la clase no va a ser tan larga, ya que el único tema que vamos a ver es el tema de límites. Resolver como hacemos siempre, ¿no? Los ejercicios tomados en el primer parcial del cuatri pasado. Ya me mandaron uno por privado y de todas maneras voy a resolver todos los que se hayan tomado. Estoy con la cámara apagada porque no tengo tan buen internet, así que por las dudas la dejo apagada y si se llega a trabar o cualquier cosa me avisan, ¿sí? Lo mismo, tengo el chat acá abierto, así que cualquier duda que tengan o me escriben por ahí o abren el audio y me consultan. Bueno, ahí Cintia me dice no tiene ni micrófono ni cámara, no hay ningún problema. Puedes escribir por el chat cualquier duda que tengas, lo mandas por ahí. Perfecto, bárbaro. Bueno, vamos a... Tengo acá los parciales abiertos. Déjenme que voy buscando. Juan, no voy a empezar con el que mandaste vos porque es uno justo difícil el que mandaste, que obvio que lo voy a resolver, pero quiero empezar primero con alguno un poco más fácil, como para introducir el tema y después sí resuelvo ese, ¿sí? No hay problema, profe, gracias. No, de nada. A ver. Mientras busco, les hago acordar que la semana que viene ya tenemos el repaso, ¿sí? El miércoles de la semana que viene tenemos el repaso para el primer parcial. Repaso que estaría bueno que aprovechen para mandarme ejercicios que quieran que resuelva, que no hayan podido resolver por su cuenta, y nada, eso, para sacarse esas dudas. Y si no, yo agarraré ejercicios random que tenga por ahí que me parezca que están buenos para hacer y los hago, ¿sí? Pero eh, eso, va a ser específicamente para repasar todos los temas del primer parcial. Así que si para ese momento ya pudieron resolver bastante y ya detectaron cuáles son los ejercicios que más les cuesta, tengan enunciados o sean ejercicios, qué sé yo, un tema en particular que les cuesta mucho y quieran repasar, o me mandan ejercicios o me dicen y resolvemos ese tipo de ejercicios, lo que quieran. Miércoles que viene a la misma hora, ¿sí? A las 6 de la tarde. Ese sí va a ser por YouTube, ¿sí? Hoy lo estoy haciendo por Zoom solamente porque estoy con mal internet, entonces por las dudas lo estoy haciendo por acá. Eh, pero el de la semana que viene va a ser como siempre ahí por el canal. Bueno, no encuentro un solo ejercicio, ¿eh? De límites, salvo el que me mandaron. Espérenme un toque más. Bueno, acá hay uno, que siento que es un toquecito más fácil. Bueno, este es el primero entonces que vamos a hacer que nos dice hallar las asíntotas horizontales y verticales de la función f de x, ¿sí? Primero, como siempre, vuelvo a escribir la función medio porque sí, o sea, por nada en especial, yo solamente para que quede más prolijo o lo que sea, o se vea mejor, vuelvo a escribir la función abajo, es x cuadrado menos uno dividido 3 por x más 8
por x menos uno. Perdón, lo estoy escribiendo ultra desprolijo, pero bueno, es lo que es. Esa es la función entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente hallar asíntotas horizontales y verticales. O sea, nos dicen directamente, no hay que pensar demasiado en qué me está queriendo decir el enunciado ni nada, porque me lo dice de una. Y para hallar las asíntotas teníamos dos formas, ¿no? Para hallar la asíntota horizontal, lo voy a escribir acá de manera general, para hallar la asíntota horizontal lo que teníamos que hacer era calcular el límite de la función con x tendiendo a infinito. En este caso no me interesa si es más infinito, menos infinito, es lo mismo. Tengo que calcular el límite de la función con x tendiendo a infinito. Si el resultado de ese límite me da un número, que le voy a poner k como para querer decir cualquier número que me dé, entonces tengo asíntota horizontal en k, perdón, en i igual a ese número, o sea, en i igual a k. Bien. Simplemente así se calcula la asíntota horizontal. Límite, si el resultado te da un número, tenés asíntota horizontal en i igual a ese número. Si el resultado no te da un número, o sea, si el resultado te da más infinito o te da menos infinito, entonces no hay asíntota horizontal. Acuérdense que el resultado te dé una indeterminación, o sea, que el resultado te dé infinito sobre infinito o cero sobre cero, eso no significa que no tenga resultado. Justamente que te dé una indeterminación significa que es indeterminado, que no puedes determinar con eso si tiene o no tiene asíntota. ¿Sí? Entonces, si aparece una indeterminación, lo que hay que hacer es salvar la indeterminación, sacarse de encima esa indeterminación. ¿Sí? Los resultados válidos, entonces, para un límite van a ser cualquier número o más infinito y menos infinito. Más infinito y menos infinito van a ser resultados que me indiquen que no hay asíntota horizontal. Vamos a arrancar con esto y después vemos en general cómo se calcula la vertical, pero vamos a arrancar ya que lo tenemos explicado acá. Vamos a calcularle la asíntota horizontal a esta función, que bueno, obvio, como es un ejercicio de parcial, ya sabemos que va a tener una indeterminación, seguramente va a tener una indeterminación, si no sería demasiado fácil, ¿no? Así que lo calculamos, el límite con x tendiendo a infinito de x cuadrado menos uno dividido 3 por x más 8 por x menos uno. Bueno, si x tiende a infinito, x al cuadrado va a tender a infinito también, porque es un número que crece infinitamente. Si lo elevo al cuadrado, va a seguir creciendo infinitamente. Si ese número que está creciendo infinitamente le resto 1, va a seguir creciendo infinitamente. Así que ya sé que el numerador es infinito, o tiende a infinito, mejor dicho. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Tenemos infinito, menos uno infinito, infinito, más 8 infinito, y por 3 sigue siendo infinito, así que en el denominador también nos está tendiendo a infinito. ¿Qué es esto? Una indeterminación, entonces. Como es una indeterminación, no podemos decir nada de la asíntota. No podemos decir si existe, si no existe, ni en qué número está, ni nada. Así que lo que tenemos que hacer ahora es salvar las indeterminaciones. ¿Cómo? La indeterminación, perdón. ¿Cómo se salvaba la indeterminación infinito sobre infinito? Cada una de las dos indeterminaciones que solemos tener nosotros se resuelven cada una de forma distinta, ¿no? La infinito sobre infinito se va a resolver sacando factor común de la x de mayor grado en el numerador y en el denominador. Esa es una manera de hacerlo, ¿sí? Y la cero sobre cero, la otra indeterminación que suele aparecer, la vamos a poder salvar factorizando la expresión, es decir, simplificando algo con alguna otra cosa, haciendo alguna modificación en la expresión. ¿Qué les parece? Esta expresión nos conviene salvar la indeterminación sacando factor común x de mayor grado o nos conviene factorizar. ¿Qué opinan? Mm,
A mí, yo este es el primer ejercicio que veo que tiene abajo el polinomio expresado así que no lo tengo tan claro cuál Claro, es sería la que opción. justamente por eso es que en este caso, más allá de que es una indeterminación infinito sobre infinito, nos va a convenir factorizar, básicamente porque el denominador ya está factorizado. Si el Claro, denominador estuviese común, porque el denominador es una cuadrática, pero está expresado en su forma factorizada, ¿no? En vez de polinómica, que es como la encontramos normalmente. Si el denominador estuviese expresado en su forma polinómica, directamente yo sacaría x cuadrado como factor común y me saco de encima el problema. Ahora, como ya está factorizado el denominador, yo puedo hacer dos cosas. Esa cuadrática en su forma factorizada que tengo en el denominador, la podría pasar a polinómica y después sacar factor común x al cuadrado, cosa que me parece que es medio un quilombo. O mejor, más fácilmente, puedo factorizar el numerador, que ya estoy viendo cómo hacerlo. Díganme ustedes si se les ocurre cómo factorizar el numerador. Y simplificar algo de acá arriba con algo de acá abajo una vez que esté factorizado. Básicamente porque ya tengo como el camino medio hecho ya, ¿sí? Con el denominador. ¿Cómo les parece que puedo factorizar el numerador? O sea, ¿cómo hago para escribir x cuadrado menos uno de una manera equivalente? y podría poner x por paréntesis x menos uno y ahí me quedaría un x menos uno arriba y uno abajo. Fíjate, la idea está bien, que es querer tener lo mismo arriba y abajo para poder simplificar. El problema que tiene lo que estás diciendo es que x por x menos uno no es x cuadrado menos uno. X por x menos uno es x por x, x al cuadrado, x por menos uno menos x. De verdad. Uno Entonces, sobre x, mira, más sencillo todavía. Em, Nosotros habíamos visto dos maneras de expresar paréntesis, por decirlo de alguna manera, de distintas formas. Una era binomio cuadrado, que era cuando tenías la suma de dos cosas al cuadrado, y la otra era diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan de diferencia de cuadrados? sí, Para diferencia de cuadrados vos tenías que tener el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, ¿no? Por eso es diferencia de cuadrados. Diferencia es resta y las dos cosas ujú, las tenés al cuadrado. Entonces esto vos lo podías expresar como a menos b por a más b. Y justo en esta situación es en la que estamos con el numerador, porque x claro, cuadrado menos uno lo podemos escribir como x cuadrado menos uno al cuadrado, ¿no? sí, Porque, uy, perdón, me está funcionando medio raro esto. Ahí está. X cuadrado menos uno al cuadrado. ¿Por qué menos uno al cuadrado si en el numerador no tengo el menos uno al cuadrado? Bueno, porque me conviene, la verdad. Porque la realidad es que uno al cuadrado es uno. Entonces es equivalente decir menos uno o decir menos uno al cuadrado. Y como en este caso me conviene decir menos uno al cuadrado, bueno, lo digo. Tengo dos cosas al cuadrado restándose entonces y me queda primer término menos el segundo término, mezclé todo ahí, perdón. Primer término menos segundo término por primer término más segundo término, ¿no? Eso lo que estoy haciendo ahí entonces es aplicar diferencia de cuadrados. Entonces voy a reescribir el numerador. Vuelvo a escribir el límite con x tendiendo a infinito. En el numerador, en vez de x cuadrado menos uno, escribo su equivalente, que es x menos uno por x más uno, y lo divido por lo que ya está factorizado del denominador, que es x más 8 por x menos uno. Bueno, si yo volviese a calcular el límite en este momento, no habría cambiado nada, me seguiría quedando infinito sobre infinito porque más allá de que yo factoricé el numerador, todavía no simplifiqué nada. Para sacarme la indeterminación de encima, muy probablemente voy a tener que simplificar algo que está arriba con algo que está abajo. Y las cosas que yo puedo simplificar son cosas que son iguales entre sí. Entonces, puedo simplificar x menos uno con x menos uno. Recuerden que simplificar básicamente es dividir. X menos uno dividido x menos uno me da uno. Por eso es que lo estoy simplificando, ¿sí? Por eso es que lo tacho directamente. Entonces,
Vuelvo a escribir ahora sí el límite y lo vuelvo a calcular. Límite con x tendiendo a infinito. Lo dejo entonces como x más 1 dividido 3 por x más 8. ¿Sí? Em, Calculo, a ver qué pasa. Infinito, infinito el numerador, infinito, infinito el denominador. Sigo sin haber salvado la indeterminación. Sigo sin haber salvado la indeterminación. Muy probablemente esto que hicimos me sirva para salvar la indeterminación 0/0 que vamos a encontrar cuando calculemos la asíntota vertical. ¿Sí? Simplifiqué igualmente la expresión, me saqué de encima todo el problema de tener que pasar de factorizada a cuadrática en el denominador y todas esas cosas, así que tampoco me vino mal. Inclusive les digo más, voy a escribir esta expresión eh, acá arriba para usarla después directamente. X más 1, 3 por x más 8. Voy a decir que esto es lo mismo que decir x más 1 dividido 3 por x más 8, porque les juro que cuando hagamos el cálculo de la asíntota vertical vamos a usar esa expresión que escribí ahí en negro. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Me sigue dando infinito sobre infinito, ¿qué hago? Ahora sí, no me queda otra que hacer la clásica de infinito sobre infinito, que es sacar factor común x o sacar como factor común la x de mayor grado. No tengo otra opción más que esa. El tema es que en el denominador sigo teniendo algo multiplicado por un paréntesis. Lo que es bueno de esto es que me lo puedo sacar de encima súper fácil eso, ¿no? Es un número multiplicando por un paréntesis. Puedo hacer 3 por x y 3 por 8. Me va a quedar 3 por x, 3x y 3 por 8, 24. De esa manera. Esto, si lo vuelvo a calcular, me va a seguir dando infinito sobre infinito. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ahora sí, sacar factor común de la x de mayor grado que me aparezca. ¿Cuál es la x de mayor grado? La única que hay, ¿no? Es esta x a la 1. Bueno, saco x a la 1 como factor común en el numerador y saco x a la 1 en el denominador. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a la x para que me dé x? por uno. Por 1, ¿no? Acuérdense que siempre multiplico por lo que quiero que aparezca, divido por lo que quiero que desaparezca. Entonces, si yo multiplico a la x por 1, me va a dar x. Ahora, necesito multiplicar a la x por un número que me dé 1. ¿Cómo hago para que me dé 1? Multiplico por lo que quiero que aparezca. Quiero que aparezca un 1. Y divido por lo que quiero que desaparezca. Quiero que desaparezca la x. Así que divido por la x. X por 1 sobre x me va a dar 1. Entonces el segundo término es 1 sobre x. Bien, vamos con el denominador que va a ser prácticamente lo mismo. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a la x para que me dé 3 por x? 3. Por 3. Y para que me dé 24, 24 sobre x. 24 sobre x. Perfecto. Multiplico por lo que quiero que aparezca, que es 24, y divido por lo que quiero que desaparezca, que es x. Entonces, más 24 sobre x. Bárbaro. Y ahí ya se salvó. Todavía me falta un pasito más para que se salve, que es simplificar las x. Yo saqué factor Claro, común de la x de igual grado para poder tacharlas. Ahora claro. sí, ahora que las taché, voy a volver a calcular el límite, lo reescribo acá, lo vuelvo a calcular y ahora debería estar salvado esto. Bien, un número dividido un número que tiende a más infinito, ¿a qué tiende? Cero. A cero, porque a medida que yo agrando el denominador, o sea, a medida que yo divido por números cada vez más y más y más grandes, el resultado de esa división se vuelve cada vez más chica.
teniendo como límite el cero, o sea, se vuelve cada vez más cercana a cero, ¿no? Si a un número que tiende a cero, es decir, que se acerca infinitamente a cero, le sumo uno, ¿a qué tiende eso? Uno. A uno, ¿no? Va a empezar a tender a acercarse infinitamente a uno. Bueno, el numerador entonces tiende a uno. Ya vamos bien, por lo menos no tiende a infinito, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo con el denominador. X tiende a infinito. Un número dividido un número que crece infinitamente va a tender a cero. Un número que tiende a cero más 3 va a empezar a tender a 3, ¿no? Y exactamente igual que en el numerador. Así que el denominador tiende a 3. Me está dando que el límite con x tendiendo a infinito de la función es igual a un tercio. ¿Tengo Sí. entonces asíntota horizontal? Sí. Sí, tengo asíntota horizontal y la ecuación de la asíntota es y igual a un tercio. Profe, Sí, yo aprendí un truquito una vez que terminé el desarrollo, porque lo tengo que poner en el parcial, solo para verificar que cuando estoy haciendo este ejercicio de límite y tengo el mismo grado de x arriba y abajo, como en sí, este caso que quedó x a la uno y x a la uno abajo, siempre el resultado final va a terminar siendo como el cociente entre esos dos, siempre sí, 1 sobre perfecto. 3. Sí, Y ahí así me es. quedo tranquilo que, más allá, que no me equivoqué en el desarrollo, digamos. Claro, lo comprobás, perfecto. Bueno, déjenme que borro esta parte y calculamos la asíntota vertical. Acuérdense que yo acá arriba ya escribí la expresión de ya factorizada, ¿no? Que nos había quedado x más uno dividido 3 por x más 8, que esa la encontramos acá factorizando el numerador. Yo ahora para calcular la asíntota vertical voy a partir de la original, ¿sí? Voy a partir de la roja, pero ya en el siguiente paso enseguida voy a pasar a la factorizada, ¿sí? Lo único, no voy a volver a explicar cómo lo hice porque lo acabamos de ver, ¿sí? Bueno, tenemos una asíntota horizontal entonces en y igual a un tercio. Vamos a buscar ahora las verticales, que son un poco más difíciles, son un poco más complicadas las verticales, pero vamos a hacerlo igual. Asíntota vertical. Primero, saber que las asíntotas verticales son todas asíntotas de ecuación x igual a un número, ¿no? Es decir, son valores de x las asíntotas verticales. Y la característica que tienen es que son valores de x que están fuera del dominio. O sea, acuérdense que las asíntotas son esas rectas imaginarias hacia las cuales la función se acerca infinitamente, pero nunca llega a tocar. Nunca llega a tocar porque son valores prohibidos. En el caso de la asíntota vertical serán valores prohibidos de dominio. En el caso de la asíntota horizontal, valores prohibidos de imagen, ¿no? Entonces, si uno tiene claro que las asíntotas verticales son valores prohibidos de dominio, lo que podemos hacer como primera instancia para calcular las asíntotas verticales es calcular el dominio, ¿no? Siempre recordando igual que todas las asíntotas verticales son valores que están fuera del dominio, pero no todos los valores fuera del dominio son asíntotas verticales. Puede haber valores prohibidos que aún así no sean asíntotas, ¿sí? Porque lo que define a la asíntota no es solo que esté prohibido, sino que la función tiende infinitamente, se acerque infinitamente a ese valor. ¿Bien? Entonces, primero, siempre va a haber que calcular el dominio. Imagínense que el dominio me da, calculo el dominio de la función, ¿no? Imagínense que el dominio me da reales menos un número cualquiera que yo voy a representar con un triángulo, con un cuadrado, con cualquier cosa, ¿no? Reales menos triangulito. Es decir, triangulito es un valor prohibido, por lo tanto es una posible asíntota vertical. ¿Cómo hago para confirmar si es o no una asíntota vertical? Calculo el límite con x tendiendo a triangulito. Y acá hay dos maneras de hacerlo, que una es una manera más fácil y la otra es una manera más difícil.
Pero ambas funcionan, o sea, ambas les va a dar el resultado correcto, ¿sí? Yo lo hago de esta manera. Calculo el límite con x tendiendo a triangulito de la función. Si el resultado es infinito, entonces hay asíntota vertical y la ecuación va a ser x igual a triangulito, o sea, x igual a ese valor prohibido, ¿sí? Esa es la manera rápida. Después la manera lenta, que en realidad es la más correcta de hacerlo, pero en los casos que les toca a ustedes va a ser totalmente equivalente, es calcular el límite con x tendiendo a triangulito acercándome por los mayores y el límite con x tendiendo a triangulito acercándome por los menores a triangulito. ¿Sí? Y la cosa es que esto me debería dar uno más infinito y el otro menos infinito. O sea, ambos me tienen que dar infinito, pero con signo opuesto. Que, como les digo, la realidad es que si ustedes calculan el límite común con x tendiendo a triangulito y les da infinito, esto ya está asegurado para los ejercicios que les toman a ustedes. La manera súper perfecta de hacerlo es calculándolo acercándome por los mayores a triangulito y por los menores a triangulito. Pero es exactamente lo mismo en cuanto a el resultado, ¿no? Bueno, este es el método entonces para calcular las asíntotas verticales. Vamos a arrancar entonces fijándonos, ¿no? Si tiene valores prohibidos y cuáles son, partiendo de la función roja. Mirando la función roja, ¿qué problema de dominio puede llegar a tener esa función? Por la... Eh, tiene que ser distinta a cero. ¿Cómo? Que tiene que ser distinta a cero. ¿Toda completa tiene que ser distinta a cero? El denominador debería ser distinto a cero El para no... denominador, solamente el denominador tiene que ser distinto de cero. Puede ser mayor a cero, puede ser menor a cero, no Ujú. importa, pero tiene que ser distinto a cero porque está prohibido en matemática, no existe dividir por cero, ¿no? Entonces, la parte de abajo de la función tiene que ser distinto a cero, solo esta parte. Entonces, bueno, vamos a encontrar el dominio. Sabiendo eso, voy a escribir por acá dominio. ¿Y cómo hacíamos para encontrar el dominio? Yo lo que hacía y lo que les mostré es que lo que nos conviene es escribir el denominador, que nosotros ya sabemos que tiene que ser distinto a cero, pero para plantearlo como una ecuación, yo lo igualo a cero y averiguo cuáles son los valores de x que hacen que el denominador sea igual a cero. Una vez que lo averiguo, esos valores son los que yo saco del dominio. Son los valores prohibidos, porque son los valores que hacen que el denominador sea cero. Lo que tiene de bueno esto es que no vamos a tener que resolver una mega cuadrática con resolvente y toda la cosa, porque como me dijeron al principio, esto ya está factorizado. Entonces, si yo tengo una multiplicación de dos paréntesis igualada a cero, la ecuación la puedo simplificar diciendo que para que sea igual a cero, el primer paréntesis tiene que ser igual a cero. Perfecto. El primer paréntesis tiene que ser igual a cero y o el segundo paréntesis tiene que ser igual a cero. Alguno de los dos tiene que ser cero o ambos, ¿no? Para que el resultado de la multiplicación sea cero. Entonces, nos ayuda eso bastante porque de repente tengo dos ecuaciones súper cortitas para resolver. Una es x más 8 igual a cero y la otra es x menos 1 igual a cero. X más 8 igual a cero, el 8 que está sumando pasa restando y me queda x igual a menos 8. X menos 1 igual a cero, el menos 1 pasa sumando y me queda x igual a 1. Entonces, ¿cuáles son los valores que hacen que el denominador se vuelva cero? X igual a menos 8 y x igual a 1. Esos son los dos valores que hacen que el denominador se vuelva cero. Por lo tanto, son los dos valores que yo voy a sacar del dominio. ¿Sí? El dominio van a ser los reales menos el menos 8 y el 1. Acuérdense que lo encierro entre llaves porque estoy dando valores puntuales, ¿no? Estoy diciendo menos 8 y 1. No es un conjunto, no es desde menos 8 hasta 1, es menos 8 y 1. Esos son los dos valores prohibidos. Como son dos valores prohibidos, tal vez se dé que sean asíntotas verticales. Pero
para confirmar eso, voy a tener que calcular el límite. Denme un segundo que quiero ver una cosa. Sí, en la clave, me estoy fijando por las dudas. En la clave es raro porque para -8 lo calculan por acercándose por los mayores y acercándose por los menores, y para uno lo calculan de una, o sea, no se acercan por ningún lado. Em, Así que nada, vamos a hacerlo por los mayores y por los menores, ¿sí? No, así de paso practicamos ese tipo de límite, que es un poquito más complicado y que en algunos otros casos es necesario que lo hagan sí o sí de esa manera. Bueno, tenemos los valores prohibidos. Como les dije, vamos a arrancar directamente calculando con la expresión factorizada, ¿sí? Así que voy a escribir acá abajo límite con x tendiendo a, vamos a hacerlo tender a -8 primero. Y nos vamos a acercar por los positivos, entre comillas. O sea, ese más a la derecha significa que me estoy acercando al -8, pero por los mayores a -8. Por ejemplo, me estoy acercando a -8 por -7,98, -7,99, -7,9999, así. ¿Sí? Me estoy acercando por los más grandes que -8. Y la expresión dijimos que era x más 1 dividido 3 por x más 8. Ahora bajo un poquito la pantalla, solo estoy terminando de copiar. Les voy a hacer además acá un pequeño grafiquito para que se entienda qué significa acercarme por un lado o acercarme por el otro. Acá está el -8, ponele. Acá está el -7 y bueno, todo el resto de los números, ¿no? Acá es menos infinito, por acá es más infinito y bueno, y acá está el eje Y. Bien, ¿qué significa acercarme por los menores a -8? Significa ver qué pasa con la imagen de la función, porque también supongan eso, también supónganse que tengo una función por acá, ponele o lo que sea. Lo que significa acercarme por los menores, por los mayores, perdón, que es lo que vamos a hacer ahora, es ir acercándome a -8, ¿sí? Ir eligiendo valores de x cada vez más cercanos a -8, pero por los más grandes que -8. O sea, quiero ver en -7,5, por ejemplo, qué es lo que pasa con la imagen de la función. Me quiero fijar en -7,8, por ejemplo, qué pasa con la imagen de la función. En -7,9, qué pasa con la imagen de la función, y así, ¿sí? Voy mirando la imagen de la función a medida que me acerco a -8, pero del lado del que están los más chicos que -8. Eso es acercarme perdón, del lado del que están los más grandes a -8. Con números negativos es medio confuso. Eso es acercarme a -8 por los más chicos, entonces, por los más grandes, entonces, con el más a la derecha, ¿sí? Mira, si esto intentaba hacer una explicación que se entienda, la cagué, me parece. Se entendió Eh, perfecto, profe. Me acerco por el otro lado también, ¿sí? Me voy a acercar por los más chicos, ahora sí. Me acerco por los más chicos, me acerco por -8,5, por ejemplo, y me fijo la imagen de la función cuál es. Me acerco por -8,2 y me fijo la imagen de la función a dónde tiende, y así, ¿sí? Es por un lado y por el otro. Con una función normal, por decirlo de alguna manera, no va a haber diferencia y va a ser difícil de darse cuenta qué significa o cuál es la diferencia de acercarse por un lado o por el otro. Sí funciona y sí tiene relevancia cuando hablamos de funciones partidas, ¿sí? De funciones que son discontinuas.
En ese caso van a ver, de hecho, si vieron videos de ejercicios de límites de cuatris anteriores, van a ver que hay algunos ejercicios en los cuales nos dan el gráfico de una función partida y tenemos que ver, bueno, el límite acercándome por los más grandes, a qué da. Y en esos casos tiene más sentido porque la función verdaderamente cambia, ¿sí? Su tendencia dependiendo de qué lado me acerco. ¿Está? Justo en este tipo de funciones que yo grafiqué acá, no, pero bueno, esa es la idea, ¿sí? A ver qué me dicen por acá. ¿No se puede poner la expresión del denominador resuelta 3x más 24? Sí, se puede poner cualquiera de las dos. Sí, pongamos 3x por 24. Es lo mismo porque como no, ¿sabes qué? No lo voy a poner. Porque como vamos a reemplazar por un número, vamos a reemplazar por -8 o por un número que se acerca infinitamente a -8, vas a ver que la cuenta va a ser más fácil hacerla si lo dejamos medio factorizado, ¿sí? Em, de la otra manera se puede también igual, no hay drama, pero a los fines prácticos de resolver justo este en particular, te va a convenir dejarlo así porque te va a quedar -8 más 8. Y eso es más fácil que hacer 3 por -8 más 24, por ejemplo, ¿sí? Bueno, hagamos esto. La X, acuérdense que vamos a decir que la estoy reemplazando por -8, pero en realidad no la estoy reemplazando por -8. La estoy reemplazando por un número que se acerca infinitamente a -8 por los más grandes que -8. O sea, tiende a -8, pero es mayor que -8. Entonces voy a poner -8 con el más, ¿no? +1 ahí. Y abajo voy a poner 3 por -8 con el más, para entender esto que les estoy diciendo, +8. El numerador no tiene mucha discusión, ¿no? -8, sin importar si me estoy acercando por los más grandes o por los más chicos, si le sumo 1 va a tender a -7, ¿no? Va a tender a -7 por los más grandes que -7 seguro, pero va a tender a -7. No, no me interesa si por los más grandes, por los más chicos. Eso de por los más grandes, por los más chicos, nos va a interesar cuando nos dé 0 el resultado, que es justamente lo que está pasando acá, miren. 3 y el paréntesis, yo lo que tengo es -8 acercándome por los más grandes que -8, más 8 positivo, ¿sí? Eso obviamente va a tender a 0. Pero va a tender a 0 positivo o a 0 negativo. Es decir, va a tender a 0 acercándome por los mayores a 0 o acercándome por los menores a 0. Vendría a ser la pregunta. Así a ojo puede llegar a ser un poco más difícil de darnos cuenta. Una manera que les recomiendo que la usen, pero no la escriban en el examen, es poner un número. Un número que se acerque a -8, pero que sea más grande que -8. Por ejemplo, -7,9. ¿Sí? Es mentira que yo estoy reemplazando por -7,9, porque yo estoy reemplazando por un número que se acerca infinitamente a -8 por los mayores que, acercándome por los mayores a -8, ¿no? Entonces no es cierto que es -7,9 porque son tendencias de lo que estamos hablando. Pero para resolverlo o para pensarlo me va a servir. Porque si yo hago -7,9, que es un número que se acerca a -8 y es más grande que -8, y le sumo 8, esto me da como resultado 0,1, ¿no? 0,1 positivo, ¿no es cierto? Entonces puedo decir que esto lo que me demuestra es lo que ustedes ya igual se habían dado cuenta porque me lo respondieron, que es que el resultado va a tender a 0 por los mayores a 0, porque 0,1 es un número que se acerca infinitamente a 0, pero es mayor a 0. No es menos 0,1, ¿no? Em, Así que con esto, solamente reemplazando con un número que cumpla justamente con lo que me están diciendo, ya me alcanza para decir que va a tender a 0 por los mayores a 0. Bien, sigamos. Esperen que borro esto, así entra. El numerador ya dijimos que es -7.
El denominador, entonces, un número que se acerca infinitamente a cero por los mayores a cero, o sea, por los positivos, multiplicado por 3 me va a seguir tendiendo a cero por los positivos, ¿sí? Y ahora les pregunto, un número, que igual menos 7 también es una tendencia, pero no importa, dividido un número que tiende a cero, a qué tiende el resultado de esa división? Infinito. A infinito, perfecto. Tiende a infinito porque a medida que, y eso vale para cualquier cuenta, ¿no? A medida que yo hago divisiones y el denominador lo acerco cada vez más a cero, el resultado se va a acercar cada vez más a infinito. Bien, ahora les pregunto, en este caso en particular, ¿tiende a infinito positivo o a infinito negativo? ¿Negativo? A negativo, perfecto, por la regla de los signos, ¿no? Ujú. Por la regla de los signos que me dice que si el numerador es negativo y el denominador es positivo, el resultado es negativo. Así que va a tender a menos infinito en este caso. ¿Se entiende? Profe, Sí. sí, sí. Es medio una regla. Cuando en el denominador tengo un número que tiende a cero, medio que siempre me va a dar infinito, ¿verdad? Como lo puedo tomar Cuan- como regla. Cuando el denominador tiende a cero, el resultado siempre va a ser infinito. Es Ok. totalmente una regla. Lo que estamos viendo ahora al acercarnos por derecha y por izquierda es ver si tiende a más o a menos infinito. Y para eso tenés que hacer todo esto de acercarte por un lado y por el otro, ¿no? Tener en cuenta el signo del cero, por decirlo de alguna manera, para saber el signo del infinito. Pero sí, cuando el denominador es cero, el resultado siempre es infinito. Siempre, siempre. Gracias. Bien, ¿qué va a pasar ahora? ¿O qué debería pasar? Porque por ahora vamos bien, sí, me dio menos infinito. Ahora lo que tendríamos que hacer es acercarnos por los menores a menos 8 y fijarnos si el resultado me da más infinito. Si me da más infinito, hay asíntota vertical en x igual a menos 8. Así que hagámoslo. Límite con x tendiendo a menos 8. Ahora por los menores a menos 8 de x más 1 dividido 3 por x más 8. Bueno, lo mismo, ¿no? Voy a reemplazar por menos 8, pero ahora por menos 8 menores a menos 8, es decir, por menos 8,2, por ejemplo, menos 8,3, menos 8,1. Uy, perdón, iba un más ahí, puse un igual cualquiera. Más 1. Acuérdense que en el numerador no me va a modificar mucho esto de si va por un lado o va por el otro, en donde sí me va a modificar es en el denominador, ¿verdad? Acá va menos 8, acercándome por los menores a menos 8, más 8. Y bueno, veamos qué es lo que da esto. Un número que tiende a menos 8 por los menores a menos 8 más 1 va a tender a menos 7. Y acá lo mismo que antes, ¿no? Menos 8 acercándome por los menores más 8. Acercándome por los menores es, por ejemplo, menos 8,1, ¿no? Menos 8,1 ¿Mm? es un número menor a menos 8. Menos 8,1 más 8. Eso me da menos 0,1. ¿A dónde nos estamos acercando entonces? A cero, pero por los menores a cero. ¿Sí? Es decir, a cero por los negativos. Por lo tanto, esto me va a quedar 3 por cero por los negativos. Me queda menos 7 dividido cero por los negativos. ¿A qué tiende esto? Más positivo. Más infinito, perdón. Perfecto. Va a ser primero seguro que infinito porque el denominador es cero o porque el denominador tiende a cero. Y después va a ser a más infinito porque, por la regla de los signos, ¿no? Porque el numerador es negativo y el denominador es negativo y menos por menos es más. Así que me va a tender a más infinito. Entonces, esta es estrictamente la forma ideal de resolver ese ejercicio, ¿no? Hacerlo por derecha y por izquierda, el límite sobre el mismo número, y si uno me da menos infinito y el otro más infinito, eso significa entonces que hay asíntota vertical en ese valor. Es decir, puedo decir ya que hay asíntota vertical en x igual a menos 8.
Entonces, ya averiguamos una asíntota horizontal, ya averiguamos una asíntota vertical y tenemos otro valor problemático, o sea, tenemos un valor que es una posible asíntota, que es el x igual a 1. Así que nos faltaría hacer eso, ¿no? Nos faltaría hacer esto mismo, pero con el 1. Hagamos entonces límite con x tendiendo a 1 ahora. No me acuerdo si era 1 positivo, déjenme ver. Sí. X tendiendo a 1, que es el otro valor que está fuera del dominio, y por lo tanto podría ser una asíntota vertical, no lo sabemos, tal vez no. Bueno, me acerco a 1 por los mayores a 1, ¿no? Por ejemplo, 1,1. Hago 1 por los mayores a 1, más 1, dividido 3 por 1 por los mayores a 1, más 8. Y bueno, esto claramente no me voy ni a molestar de calcular el otro, porque el numerador me da 2 y el denominador, o sea, el numerador tiende a 2, perdón, y el denominador tiende a 27, ¿no? Entonces, claramente no hay, ay, qué feo que escribí, no hay asíntota vertical en x igual a 1, ¿no? No hace falta ni que lo haga por el otro lado ni nada, porque no me dio ni cerca de infinito esto. ¿Se entiende? Bárbaro. Entonces, averiguamos eso, ¿no? Averiguamos la asíntota horizontal, que la borré, así que ya no me acuerdo cuál era, creo que era un tercio o algo así. Em, y hay asíntota vertical en x igual a -8. Bien, bueno, tardamos una hora clavado, pero resolvimos un ejercicio. Igual nada, este ejercicio es como lo más completo del mundo, ¿no? Es todo lo que les pueden preguntar de la unidad de límites o del tema límites. Así que déjenme, se los dejo ahí igual que lo miren por las dudas y bánquenme que vea si encuentro algún otro. Es un tema que no se toma en todos los parciales, ¿no? No lo toman siempre, siempre, o no, no les toca a todos el cálculo de límites o el cálculo de asíntotas. Pero bueno, igual, por las dudas. Y además realmente no es tan difícil eh, una vez que ya sabes salvar las indeterminaciones y todo eso. Bueno, vamos a hacer este que me acaba de aparecer acá, que se basa principalmente en las propiedades de los límites más que en el cálculo. Bueno, me dice, las funciones f y g están definidas tal que el límite de f cuando x tiende a 2 es 5 y el límite de g cuando x tiende a 2 es 6. Es decir, me dicen cuáles son los límites, ¿no? Me dicen cuáles son los límites, pero no me dicen, no me dice cuáles son las funciones, básicamente, ¿sí? Solo me dice cuáles son los límites.
Tengo entonces esta información, sé cuánto vale el límite de f cuando x tiende a 2 y sé cuánto vale el límite de g cuando x tiende a 2 también. Pero yo lo que quiero saber, o lo que me pide el enunciado que calcule, es el límite con x tendiendo a 2, pero de todo esto, miren, de menos 5 por f de x menos 3 por g de x más 2. Bien, de todo esto junto. Y lo primero que tenemos que hacer acá para mí es distribuir el límite, ¿no? Porque esto es una resta del límite de dos cosas, entonces tranquilamente puedo hacer eso, ¿no? Puedo hacer esta distributiva. Límite con x tendiendo a 2 de menos 5 por f de x más límite con x tendiendo a 2 de menos 3 por g de x más 2, ¿no? El objetivo básicamente es llegar a tener algo que tenga esta forma y tener algo que tenga esta forma, porque eso es lo único que yo sé verdaderamente, ¿no? Y el primero está fácil. Porque fíjense que es límite de x tendiendo a 2 de menos 5 por f de x. Bueno, menos 5 es una constante y todas las constantes no van a ser tocadas, digamos, por el concepto de límite, porque el concepto de límite afecta solamente a aquellas cosas que tienen x. Por lo tanto, yo puedo decir que el límite de menos 5 por f de x con x tendiendo a 2 es lo mismo que decir menos 5 por el límite con x tendiendo a 2 de f de x, ¿no? Em, por esto, porque es una constante, no tiene x metida el menos 5. Entonces le da exactamente igual si x tiende a 2 o a lo que tienda. Y bueno, lo bueno que tenemos acá es que nosotros sabemos cuál es el límite de la función f de x cuando x tiende a 2. El límite de la función cuando x tiende a 2 es 5, me lo dice el mismo enunciado. Entonces este primer término va a ser menos 5 por 5, o sea, va a ser menos 25. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Más o menos, profe, yo me perdí un poco. Bueno, repito de manera así a grandes rasgos. El límite, ay, esperen que no encuentro, que quiero poner el punterito así se ve mejor. Ahí está. El límite este, el límite de x tendiendo a 2, está afectando a este término y está afectando a este término. O sea, yo quiero calcular el límite de la resta de dos funciones. El tema es que el límite algebraicamente es distributivo, ¿sí? Yo lo puedo distribuir, yo puedo decir que, se los escribo acá de manera general, miren, el límite con x tendiendo a triangulito de f de x más g de x, ¿sí? El límite de la suma de dos cosas siempre va a ser igual al límite con x tendiendo a triangulito de una cosa más el límite con x tendiendo a triangulito de la otra cosa. ¿Sí? Eso por álgebra se cumple. El límite de la suma es igual a la suma de los límites. ¿Sí? Eso por un lado. Eso es en lo primero en lo que me baso. Después, lo segundo es que las constantes estén multiplicando, estén sumando, estén lo que sea, ¿sí? No van a ser jamás afectadas por un límite. ¿Por qué? Porque el límite de lo que me habla es de hacia dónde tiende la x. El límite me dice, bueno, ¿qué le va a pasar a esta función cuando x tienda a 2? ¿No? Entonces, automáticamente lo que me está diciendo es, esto solamente afecta a aquellas expresiones que tengan x. Este menos 5 no tiene x.
Ese menos 5 es un menos 5, ¿no? No tiene x. Por lo tanto, a ese número le da exactamente lo mismo si es el límite con x que tiende a 2, a 5, a 10. Le da igual porque no tiene x. Él es menos 5 y va a ser menos 5 sin importar a dónde tienda x. Por eso lo que puedo hacer es sacarlo, porque no le importa. Entonces lo saco y directamente resuelvo el límite con x tendiendo a 2 de f de x. Y ese sí lo sé, ¿sí? Ese sí lo sé. Así que no voy a tener ningún problema en resolverlo, ¿no? Nos dio 5 porque es lo que me dio el enunciado. ¿Está? Vamos ahora con la otra parte, que al principio va a ser igual, ¿no? Al principio es, a ver, acá me falta un más y acá me falta un más. Ahí está. Al principio es lo mismo. Tengo este menos 3 acá, que es una constante multiplicando, así que la puedo sacar. En vez de más, me va a quedar un menos entonces. Me va a quedar menos 3 por el límite con x tendiendo a 2 de g de x más 2. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el problema acá? Que yo el límite de g evaluado en x más 2 no lo sé. Yo sé el límite de g en x. ¿Sí? Eh, sí, era una resta. El tema es que yo cuando lo distribuí le puse una suma, porque dejé el menos 3 acá adentro. ¿Ves? Dejé el menos 3 acá adentro, entonces lo distribuí como una suma. Ahora que saqué el menos 3 sí lo pongo como estaba originalmente. Lo pongo como una resta. ¿Sí? Yo hice eso que terminó siendo medio confuso, pero solo porque por definición la distributiva siempre la hago con suma, sin importar los signos de lo que haya adentro, ¿no? Pero ahí volvió a la normalidad. Bueno, les decía entonces, yo no sé cuál es el límite de g en x más 2. Yo sé el límite de g en x. Bueno, hay otro truco algebraico que me va a servir acá, que es que puedo distribuir el límite de la siguiente manera. Yo puedo decir que el límite de g en x más 2 con x tendiendo a 2 va a ser lo mismo que el límite con x tendiendo a 2 de g más el límite con x tendiendo a 2 de 2. Es decir, nuevamente estoy distribuyendo el límite, ¿sí? Adentro de ese paréntesis, adentro de esa evaluación que estoy haciendo sobre la G. Bien. Em, entonces, hay uno que yo ya sé. El límite con x tendiendo a 2 de G, me lo dice el enunciado, vale 6. El límite de 2 con x tendiendo a 2, ¿a dónde va a tender 2 cuando x tienda a 2? O cuando x tienda a cualquier cosa, ¿no? Es lo mismo que estábamos diciendo antes con el menos 5 o con el menos 3. Al 2 le da lo mismo a donde tienda la x. Si el 2 no tiene x, el 2 es un 2, es una constante. No está multiplicando a la x, no está multiplicando a nada. Entonces me va a quedar directamente la constante por fuera, ¿sí? E inclusive podrían directamente, en vez de poner límite, pueden directamente sacar la constante de nuevo, ¿sí? Poner directamente 2 de la misma manera que hicimos con el menos 5 que lo sacamos o con el menos 3 que lo sacamos. El 2 es una constante, no le afecta el límite de nada, ¿sí? No le afecta porque no tiene x. El límite afecta a aquellas cosas que tienen x. Entonces nos va a quedar el límite de g, que es 6, y el 2 directamente. Entonces esto me va a quedar menos 25, menos 3 por 6 más 2, que es 8, menos 25, 3 por 8, 24, menos por más, menos 25, menos 24 es menos 49. Y listo. Ese es el resultado final. ¿Está? ¿Se entendió? Sé que es medio embrollo, pero básicamente es, distribuyan el límite siempre,
Siempre que lo necesiten, distribuyan el límite. Y siempre que lo necesiten, las constantes, sáquenlas del límite. Estén sumando, estén multiplicando, dividiendo, restando, lo que sea, la constante la sacan. ¿Sí? La constante sigue valiendo lo mismo sin importar a dónde tienda la x. Esas son como las dos cosas con las que se tienen que quedar de este ejercicio. Bueno, a ver si encuentro uno más. Si no, ya estoy para resolver el que me mandaron, que ahí también lo encontré en uno de los parciales. Poquito tomaron límites el cuatripasado, la verdad, casi nada. Más sencillo, sabes que me parece que no hay. El más sencillo era el primero. El que nos llevó una hora, ese fue el más fácil. En realidad sí, o sea, fue el más largo, pero, pero fue el más fácil en el sentido de que era claro qué es lo que había que hacer. Sí, sabes que me parece que no hay más, ¿eh? Sí hay otros que son como iguales a lo que hicimos, pero con números cambiados, ¿no? Que les recomiendo esos hacerlos. Yo les mandé por el grupo, creo, todos los parciales, pero si se unieron al grupo más tarde o lo que sea, avísenme y lo vuelvo a mandar, ¿sí? Em, sí, vamos a hacer ese último. Compuesta inversa lo vimos todo la clase anterior, ¿no? Y resolvimos los ejercicios de parcial de eso. No me acuerdo, profe, porque vi todos los videos, entonces ya no sé si fue en el último, pero sí sé que practicamos algunos. Bien, entonces sí, lo vimos la clase pasada. Bueno, vamos a resolver ese, el que me mandaste vos entonces. Ahí, denme un segundo que lo pego. Ahí está. Bueno, dice, hallar las asíntotas horizontales y verticales de esta función de acá. Esta va a ser exactamente igual al primer ejercicio que resolvimos con la horrible diferencia de que es una expresión de grado 3, ¿no? La que está en el numerador y en el denominador. O sea, lo que hay que hacer es lo mismo, hallar asíntota horizontal y hallar asíntota vertical. Lo que tiene de malo es que además hay que resolver ecuaciones cúbicas. Esa sería la diferencia. Pero bueno, en el caso de la asíntota horizontal no va a haber problema, ¿no? Porque
Para salvar la indeterminación vamos a sacar factor común de la x de mayor grado y bueno, nos lo terminaremos sacando de encima. Pero no me voy a adelantar, vamos a calcularlo. Límite con x tendiendo a más infinito de 2x cuadrado menos 3x cubo menos 2 dividido 9x cubo menos 4x. ¿Sí? Lo vamos a calcular solo por costumbre, porque ya sabemos que esto me va a dar indeterminación. Infinito, infinito, si sumo infinito, si le resto 2 infinito, 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 si resto me da infinito, ¿no? Indeterminación infinito sobre infinito. Vamos entonces a salvar esta indeterminación. ¿Cómo lo hacíamos? Sacando como factor común la x de mayor grado del denominador y del numerador, ¿no? La x de mayor grado que haya en toda la expresión la sacamos como factor común arriba y abajo. Me queda entonces límite con x tendiendo a más infinito de saco factor común x al cubo entonces, ¿no? Porque ese es el x de mayor grado. X al cubo en el numerador, x al cubo en el denominador. Bueno, ahora me dirán ustedes, ¿por cuánto tengo que multiplicar a x al cubo para que el resultado me dé 2x al cuadrado? Multiplico por lo que quiero que aparezca, divido por lo que quiero que desaparezca. Bueno, ¿qué quiero que aparezca? Un 2, ¿no? Un 2 necesito que aparezca. Necesito que aparezca un x al cuadrado y yo tengo un x al cubo. Acuérdense que x al cubo es x por x por x. Es decir, x al cubo es x por x al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo a este x al cubo le saco un x, se va a transformar en x al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero que desaparezca? Una de esas tres x. ¿Sí? Una de esas tres x quiero que desaparezca. Entonces divido por lo que quiero que desaparezca. Divido por una de esas tres x. ¿Por cuánto tengo que multiplicar entonces x cubo para que me dé 2 por x al cuadrado? Por 2 sobre x. ¿Bien? Para que me dé menos 3x al cubo por menos 3. Para que me dé menos 2, 2 sobre x al cubo. perfecto, 2 sobre x al cubo, ¿no? Porque yo quiero que me dé menos 2. Entonces tengo que multiplicar por menos 2, que es lo que quiero que aparezca, y tengo que dividir por lo que quiero que desaparezca, que es todo. Uy, puse x al cuadrado, pero era x al cubo. Es x al cubo, todo, todas las x tienen que desaparecer. Entonces, menos 2 sobre x al cubo. ¿Bien? ¿Listo el numerador? Hagámoslo ahora con el denominador. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a x al cubo para que me dé 9x al cubo por 9? Para que me dé menos 4x, perdón, multiplico por menos 4, que es lo que quiero que aparezca, divido por x al cuadrado ahora, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo que antes, porque x al cubo es lo mismo que decir x por x por x. Es lo mismo que decir x por x al cuadrado. Si yo quiero que me quede solo una x, me tengo que sacar de encima la x al cuadrado. Entonces divido por x al cuadrado, que es lo que quiero que desaparezca. Menos 4 sobre x cuadrado. Entonces, ¿para qué saqué factor común de la x de mayor grado arriba y abajo? Para simplificarla. Por eso tengo que sacar la misma, para poder dividirla y que me dé 1 como resultado, o sea, simplificarla. Y ahora estoy segurísima que salvamos la indeterminación. Me va a quedar 2 sobre x menos 3 menos 2 sobre x cubo dividido 9 menos 4x cuadrado. Bien, calculemos cómo nos da esto entonces. Tengo x en el denominador, o sea, infinito, perdón, en el denominador, número dividido un número cada vez más grande tiende a cero. Lo mismo pasa acá. Número dividido número cada vez más grande tiende a cero. Si no me creen, agarran y hacen 10 dividido
1, 10 dividido 10, 10 dividido 100, 10 dividido 1000 y van a ver que cada vez el resultado se va a acercar más y más y más y más a cero, sin llegar nunca a ser cero, obviamente. Me queda entonces algo que tiende a cero, menos 3 va a tender a menos 3. Algo que tiende a menos 3 menos algo que tiende a cero va a seguir tendiendo a menos 3. Y el denominador tiende a infinito, número dividido algo que crece infinitamente tiende a cero, 9 menos algo que tiende a cero tiende a 9. Entonces me está quedando como resultado menos 3 novenos. Menos 3 novenos, ¿cómo lo puedo expresar? Sí, decime. -1/3. Menos un tercio, perfecto. ¿No? Divido por 3 acá y divido por 3 acá. Entonces, Y y se cumple el truquito de verificación que como tenía 3 al cubo y abajo 9 al cubo, me iba a terminar quedando -3/9. perfecto. Así es. Me preguntan, cuando saco factor común, ¿no se saca con el menor grado? Con el de menor grado, perdón. Depende para qué lo quieras. La realidad es que sí, en el 99% de los casos se saca la x de menor grado como factor común. En este método en particular, que es un método hecho no para factorizar, o sea, no para encontrar una expresión mejor, sino para salvar una indeterminación, sirve solamente para esto, sacamos como factor común la x de mayor grado y no la de menor. Pero es solo porque lo necesitamos para salvar la indeterminación. Después, en el resto de la vida, en matemática, sacás el de menor grado como factor común. En esto en particular, el de mayor. Porque de esa manera lo que lográs es que todas las x se vayan en el denominador, al denominador, y haciendo eso lográs que todo tienda a cero, menos los enteros que te quedaron. Y de esa manera llegas al número final entonces. Bueno, acabamos de encontrar entonces si hay asíntota horizontal, lo voy a escribir acá, arriba, hay asíntota horizontal porque nos dio un número, ¿no? En menos un tercio. ¿Sí? Vamos ahora a encontrar las asíntotas verticales que ya estoy sufriendo. Va a estar feo. Vamos seguro que vamos a tener que factorizar denominador y numerador y ambas son cúbicas. ¿Sí? Así que vamos a meternos con eso. Y de paso, vamos a repasar cúbicas, que lo vimos la clase pasada. Asíntota vertical, que era lo primero que tenía que hacer, buscar el dominio. Así que agarro el denominador, que es 9x cubo menos 4x, y lo igualo a cero. Díganme qué es lo primero que puedo hacer. Sacar factor común. Saco factor común, ¿cuál? Saco la X. Bien, en este caso sí, saco la x de menor grado, ¿sí? La x de menor grado y la puedo sacar porque se repite en ambos términos, ¿no? Porque es justamente un factor común. Acá tengo x por x y acá tengo x. Entonces, saco x como factor común. Acuérdense que cuando ustedes tienen que resolver una ecuación cúbica o cuarta o quinta, sexta de esas, lo primero que tienen que hacer siempre es buscar si pueden sacar factor común. Si eso es lo primero que se tienen que fijar porque les baja un grado la ecuación y eso hace que sea mucho más sencillo. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar a la x para que me dé 9x al cubo? 9x cuadrado. 9x cuadrado, ¿no? Como les dije, me bajo un grado todo. Para que me dé menos 4x por menos 4. Bien, entonces me queda de esta manera. Y ya tengo algo que está buenísimo acá, que es dos cosas multiplicadas igualadas a cero. Me permite esto entonces separar la ecuación en dos, decir que por un lado x tiene que ser igual a cero para que la ecuación me dé cero
Y por otro lado, 9x cuadrado menos 4 tiene que ser igual a 0 para que la ecuación me dé 0. Bien, la primera ya está resuelta, entonces yo ya sé que x igual a 0 es un número que está fuera del dominio, es decir, es una posible asíntota vertical. Vamos a resolver ahora el otro, ¿no? El de abajo, que si quisiéramos, si tuviésemos muchísimas ganas, lo podríamos resolver como una cuadrática, pero la verdad que no, vamos a resolverlo como una modular, ¿sí? Que es más fácil. Pasemos el 4 sumando, el 9 está multiplicando, así que pasa dividiendo. 4 novenos es irreductible, ¿no? O sea, no tiene ningún divisor común que yo pueda usar para simplificar. Así que lo que voy a hacer es directamente el cuadrado pasarlo como raíz cuadrada. Por lo tanto, la x me va a quedar entre módulo. Y acuérdense que lo bueno que tiene la raíz, tanto como la potencia, es que son distributivas en la multiplicación y en la división. Por lo tanto, voy a poder distribuir la raíz cuadrada en el numerador y el denominador. Y el módulo de x me va a quedar igual a raíz cuadrada de 4, que es 2, y raíz cuadrada de 9, que es 3. Me queda módulo de x igual a 2 tercios. Abro las dos ramas de este módulo y me va a quedar x igual a 2 tercios y x igual a menos 2 tercios. ¿Bien? Profe, con lo que aprendimos en el ejercicio anterior, por ejemplo, ahí también, no sé si capaz me complico más, pero podría haber hecho diferencia del cuadrado, con el 9x cuadrado menos 4 o no me E- facilita nada. En este caso, em, sí, ¿sabes que sí? Podrías haber hecho diferencia de cuadrados porque lo que podrías hacer es expresarlo como 3 al cuadrado por x cuadrado menos 2 al cuadrado, uy, es decir, 3x al cuadrado menos 2 al cuadrado, y esto te quedaría 3x menos 2 por 3x más 2. No estoy segura, creo que sí, ¿eh? Creo que te funciona. No me parece un gran beneficio, porque fíjate que hicimos modular, que nos lleva dos pasitos. Entonces, no sé si me conviene, porque esto ahora lo tenés que igualar a cero y lo tenés que igualar a cero, ¿sí? Ah, sí, te va a Ujú. dar exactamente lo mismo. Igualás a cero cada uno y de acá te va a quedar x igual a 2 tercios y de acá te va a quedar x igual a menos 2 tercios. O sea, si se te ocurría, llegabas al mismo resultado final, no obstante, no me parece un beneficio en este caso usar No. diferencia. A mí me sirve solo cuando estoy muy inseguro con algún resultado, me fijo si puedo llegar a ponerle, capaz en el parcial hago módulo, hago eso y si puedo hacer la resolvente también, solo para estar seguro que todo me da el mismo resultado. Perfecto, Es medio de obsesivo lo mío. perfecto, perfecto. Está muy bien. Bueno, tenemos ahí entonces los tres valores que están por fuera del dominio, ¿sí? Ya sabemos entonces que el dominio son los reales menos el menos 2 tercios, el cero y el 2 tercios. Esos son los tres valores. Por lo tanto, son tres posibles asíntotas verticales, ¿sí? Son tres posibles asíntotas verticales. Bueno, vamos a confirmar cuáles son y cuáles no son, cosa que nos va a llevar un rato porque son tres. Y lo vamos a hacer por derecha y por izquierda. A ver, lo vamos a hacer, perdón, déjenme ver una cosa. Bánquenme un segundo.
Ah, me lo habías mandado por WhatsApp, ¿no? Sí. Ah, claro, ahí me estoy dando cuenta que el problema que tuviste es que no está para nada explicado cómo resolver el límite en la clave. Está muy resumido y Claro, no, no te muestra nada, te da directamente el no. resultado, no dice nada más que eso. Quería ver simplemente si valía la pena ponerse a factorizar el numerador o no, pero bueno, intentaremos no. Veamos qué pasa. Capaz que no nos da indeterminado y yo ya me estoy adelantando y estoy creyendo que me va a dar indeterminado y no me va a dar. Eh, esperemos que no dé. Bueno, hagamos entonces el de cero. Arranquemos por el de cero, ya que estamos, que es el más fácil. Hagamos límite con x tendiendo a cero de todo eso, ¿no? 2x² menos 3x³ menos 2 dividido 9x³ menos 4x. Si quisieran ya poner factorizado el denominador, pueden. Ah, vamos a escribirlo factorizado ya que estamos. Mejor, más fácil. ¿Cómo hago para escribir factorizado el denominador? Yo ya sé cuáles son los tres valores que hacen que el denominador sea cero, ¿no? Acá, vuelvo acá un segundo. Acá lo que hicimos fue esta expresión, ¿no? El 9x³ menos 4x, le buscamos las raíces, por decirlo de alguna manera, le buscamos los valores que hacen que se vuelva cero y nos dio que esas son cero, 2 tercios y menos 2 tercios. Entonces lo podemos expresar como una factorizada, podemos decir que es a por x menos x1, por más de que nosotros sabemos que no son verdaderamente raíces, no importa, son valores que hacen que el denominador sea cero, ¿no? Entonces podríamos factorizar al denominador siendo x1, x2 y x3 los tres valores que hacen que el denominador se vuelva cero. A es el número que acompaña a la x de mayor grado del denominador, que en este caso es 9. Así que me va a quedar 9 por x menos 2 tercios por x menos menos 2 tercios, o sea, más 2 tercios, por x menos cero, o sea, x. Me queda entonces 9 por x menos 2 tercios, por x más 2 tercios. ¿Se entiende? Eso, lo único que estoy haciendo acá es factorizar el denominador para poder hacer las cuentas un poquito más amables. Nada más que eso, ¿sí? Pero es simplemente la factorización de una cúbica, nada más. Bueno, calculemos entonces el límite con x tendiendo a cero. Em, Me va a dar 2 por un número que tiende infinitamente a cero al cuadrado, menos 3 por cero al cubo, menos 2 dividido 9 por cero. Ya no debería ser más, ¿no? Porque estoy multiplicando por cero, pero lo escribo todo por las dudas. Cero más 2 tercios. Numerador me da menos 2. Denominador me da cero, ¿no? Porque estoy multiplicando todo por cero. ¿A qué tiende el límite cuando x tiende a cero?
Cuando el denominador es cero, ¿a qué tiende el límite? A infinito, ¿no? Fíjense que acá no lo estamos viendo por derecha y por izquierda, lo estoy haciendo de una con x tendiendo a cero. ¿Quieren que lo haga por derecha y por izquierda? Por lo menos para mí está claro, sí. Bueno, si quieren, inclusive ustedes después pueden intentar hacer esto por derecha y por izquierda y cualquier cosa o me consultan o lo vemos en la clase de repaso de la semana que viene y lo volvemos a ver ahí, ¿sí? Si tienen alguna duda. Pero les recontra prometo que les va a dar más infinito y menos infinito si lo hacen por derecha y por izquierda, o sea, va a ser igual. Bueno, da infinito entonces. ¿Qué significa? ¿Qué pasa en x igual a cero? Hay asíntota vertical. Hay asíntota vertical, ¿sí? Entonces, la primera conclusión que saco es hay asíntota vertical en x igual a cero, ¿sí? Tenemos que hacer lo mismo, pero con los otros dos ahora. Límite con x tendiendo a cero, perdón, a cero no, a 2/3, por ejemplo, de 2x cuadrado menos 3x cubo menos 2 dividido 9 por x por x menos 2/3 por x más 2/3. Bueno, reemplazo todo por cero, ¿no? Va, mentira, por 2/3 o por un número que se acerque infinitamente a 2/3. 2 por, y acá es donde va a estar el problema, que nos va a costar un poco, pero vamos a poder, que es que vamos a tener que hacer potencia con fracciones y cosas raras. Menos 3 por 2/3 al cubo menos 2. 9 por 2/3. El denominador es fácil. ¿Por qué? Justamente por esto es por lo que yo quise escribirlo factorizado, porque acá me queda 2/3 menos 2/3 y sin importar lo que me dé todo lo demás, yo ya sé que esto tiende a cero, ¿sí? Porque no sé por qué se me sale el puntero, qué bronca. Em, Porque fíjense que 2/3 menos 2/3 me va a dar cero. Y cero multiplicado lo que sea que de esto, y cero multiplicado lo que sea que de esto, me va a seguir dando cero. Entonces yo acá ya sé que el denominador tiende a cero. Vamos a ver a qué tiende el numerador. Y ustedes me podrían decir, bueno, pero si el denominador tiende a cero, da infinito el resultado, porque el denominador es cero. Sí, el problema que hay es que tal vez el numerador valga cero. Y si el numerador vale cero, ya cagamos porque vamos a estar en una indeterminación cero sobre cero. Entonces sí o sí vamos a tener que evaluar el numerador para garantizar que el numerador no es cero, ¿sí? Si yo estuviese segura de que el numerador no es cero, sabiendo que el denominador es cero, puedo decir tiende a infinito, listo. Pero no estaría pasando, ¿no? No, va, por lo menos yo no veo nada que me dé la seguridad. Ah, sí, veo algunas cosas que me invitan a pensar que no va a dar cero. Por ejemplo, toda la parte de resta es obvio que me va a dar más grande que la suma, ¿no? O sea, toda esta parte es obvio que me va a dar un número más grande negativo, porque yo tengo primero un menos 2 restando. Después, un 2/3 al cubo, que va a ser más grande que un 2/3 al cuadrado, multiplicado por un número negativo más grande que este. Entonces, claramente el numerador va a ser negativo, no va a dar cero ni a palos. Si se dan cuenta de todo esto y dicen, aseguro que el numerador no me va a dar cero por esto y por esto, no es necesario que hagan la cuenta. Si dudan, tienen que hacer la cuenta. ¿Sí? Así que vamos a resolverla, ¿sí? Y de todas maneras, nada, pensándolo, sí podemos llegar a ver que no hay chance de que sea cero el numerador, por lo tanto esto muy seguramente me vaya a dar infinito. Ruego además que dé infinito, porque si da cero hay que salvar la indeterminación y factorizar el numerador, que va a ser un bardo, ¿no?
Y Bueno, hay, sí. no, que se ve, digamos, entre comillas a simple vista, pero por ejemplo después que es menos dos tercios, ya menos dos tercios al cubo va a seguir siendo negativo, ahí ya no me doy Ahí, cuenta. exactamente, perfecto. Ahí ya está un poco más complicado porque ya tenés más peleado la parte Claro, positiva con la parte negativa, porque yo no sé si todo esto es más grande que menos 2 o no. Entonces sí, ahí ya está más complejo. Igual nada, son cuentas un poco feas, pero no es tan complicado porque es dos tercios, no es una fracción súper claro. terrible, ¿no? Así que bueno, vamos a resolverlo. Lo voy a escribir con otro buenísimo, Cintia. Después subo la clase, así que la vas a poder terminar de ver. Em, Voy a escribir, decía, con otro color acá, así lo resolvemos, ¿sí? Tenemos dos tercios al cuadrado. Dos tercios al cuadrado, ¿cuánto es? Es 2 tercios por Cuatro 2 novenos. tercios o 2 al cuadrado dividido 3 al cuadrado, ¿no? Porque acuérdense lo que les decía antes. Tanto la potencia como la raíz es distributiva en la multiplicación y en la división. Por lo tanto, puedo decir 2 por 2 4, 3 por 3 9, ¿no? Me daría 4 novenos. La otra potencia que me aparece ahí es 2 tercios al cubo. Lo mismo, 2 al cubo sobre 3 al cubo. Y 2 al cubo es 2 por 2 por 2, o sea, 2 por 2 4 por 2 8. 3 al cubo es 3 por 3 por 3, 3 por 3 9 por 3 27. ¿Esto es irreductible? Sí, ¿no? Sí, Porque 8 no es divisible por 3, así que ya no se puede hacer más nada. Bueno, 8 sobre 27 y 4 sobre 9 me queda ahí. Lo voy escribiendo lo que vamos haciendo acá arriba, ¿sí? Me va a quedar entonces 2 por 2 tercios al cuadrado, es decir, 2 por 4 novenos, menos 3 por 2 tercios al cubo, o sea, 3 por 8 sobre 27. Bueno, ahí ya hay algo que podemos simplificar. Todo menos 2. Bajo un toque más y voy resolviendo cada cuentita por acá. Yo lo hago así por separado para que se entienda mejor y no nos mezcle todo, pero ustedes como quieran, ¿no? Hago la primera cuenta, 2 por 4 novenos. 2, acuérdense de la multiplicación de fracciones. Primero, los enteros siempre tienen un 1 en el denominador, ¿no? Multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. 2 por 4, 8. 1 por 9, 9. ¿Sí? Me está dando entonces ese primer término, 8 novenos. Bien, menos el otro término, ¿no? 3 por 8 sobre 27. El 3 y el 27 los puedo simplificar, ¿no? Porque el 27 es divisible por 3. Entonces yo lo que puedo hacer acá es hacer 3 dividido 3 y 27 dividido 3. Me va a quedar entonces 1 sobre 1 por 8 sobre 9. ¿Se entiende? sí, Me queda entonces 8 novenos el segundo término. Bueno, no me esperaba esto que acaba de pasar. Me va a quedar 8 novenos menos 8 novenos, cero. Me da menos 2. Menos 2 sobre cero, infinito. ¿Sí? Teníamos razón, más allá de que no esperaba que se cancele todo, em, teníamos razón en que, bueno, sí, muy probablemente el numerador fuese negativo y fuese un número, ¿no? Un número distinto de cero, quiero decir. Por lo tanto, sí, el resultado nos está dando infinito, ¿no? ¿Qué pasa entonces en dos tercios?
Hay asíntota. Hay asíntota porque estamos calculando las verticales. Y como estamos calculando las verticales, si el resultado da infinito, hay entonces asíntota vertical en x igual a ese número, ¿no? Le sumo entonces acá otra asíntota más. Hay asíntota vertical en x igual a 2 tercios. Y vamos a probar la última. Vamos a probar en x igual a menos 2 tercios. Y con eso terminamos, salvo que tengan alguna otra consulta o ejercicio que quieran hacer. Límite con x igual a menos 2 tercios em, de 2x cuadrado menos 3x cubo menos 2 dividido 9 por x menos 2 tercios por x más 2 tercios. Bien, más o menos lo mismo, solo que como tengo una potencia cúbica, pasaba lo que me estaba diciendo Juan antes, que es que el menos 2 tercios va a pasar a ser negativo, entonces todo este término va a pasar a ser positivo. De todas maneras, si esto es positivo, muy probablemente el numerador sea positivo, ¿no? No, no hay manera de que sea cero, a mi entender, pero de todas maneras lo reemplazamos. Me queda. El denominador ya sé que me va a quedar cero, ¿no? Porque voy a poner el menos 2 tercios acá. Me va a quedar 9 por menos 2 tercios por menos 2 tercios menos 2 tercios por menos 2 tercios más 2 tercios. ¿Sí? En el numerador, 2 por menos 2 tercios al cuadrado, menos 3 por menos 2 tercios al cubo, menos 2. El numerador, más allá de que sí, cambió el signo y todo, está medianamente resuelto, porque la cuenta es más o menos la misma que antes, ¿no? Por ejemplo, 2 tercios al cuadrado es lo mismo que decir menos 2 tercios al cuadrado, es decir, es 4 novenos esto. Y 4 novenos por 2 sigue siendo 8 novenos, así que puedo poner acá tranquilamente que el primer término del numerador me va a dar 8 novenos. Ahí. Con el segundo va a cambiar un poco, pero no va a cambiar tanto tampoco, ¿no? La única diferencia de hacer menos 2 tercios al cubo en vez de hacer 2 tercios al cubo es que el resultado me va a dar negativo. Me va a dar menos 8 sobre 27 en vez de 8 sobre 27, ¿sí? Y menos 8 sobre 27 por 3, lo único que me va a cambiar es ese menos ahí. Entonces, lo único que me va a cambiar es que en vez de ser 8 novenos, el resultado va a ser menos 8 novenos. No va a ser otra cosa más que esa. Eh, acabo de dar cuenta, perdón, déjenme que revise una cosita de acá. Ah, está bien, acá sí tuve en cuenta el menos, perfecto. 3 entonces, por menos 8 sobre 27 me va a dar menos 8 novenos. El tema es que acá tengo un menos y acá tengo un menos, entonces no me va a dar menos 8 novenos, me va a dar más 8 novenos. ¿Sí? Ese es un cambio. Y después, bueno, el menos 2 que está exactamente igual. ¿Sí? O sea, ¿se entiende? Yo acá no había puesto el signo menos al 3 porque ya lo había puesto directamente acá, ¿sí? En el caso anterior. Y ahora lo que tengo que tener en cuenta es que no va a ser menos 8 novenos porque es menos 3 por menos 8 sobre 27, o sea, más 8 novenos, menos 2. Básicamente, mismo resultado, signo contrario, nada más que eso. Y el denominador va a ser cero, ¿sí? Porque
Tengo 9 por menos 2 tercios, que no me interesa cuánto es, menos 2 tercios, que tampoco me interesa cuánto es, y menos 2 tercios más 2 tercios, que sí me interesa porque me da cero. Y al darme cero, lo que hace es que, Efecto dominó. claro, todo me va a dar cero en el denominador. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por cero y eso te anula todo. Bueno, el numerador, em, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacer 8 novenos más 8 novenos, que es fácil, ¿no? Porque son fracciones con mismo denominador. Con mismo, sí, dije bien, mismo denominador. Tengo un 9 como denominador y 8 más 8 es 16. Así que me queda 16 novenos menos 2. Esto tampoco lo puedo simplificar. Vamos entonces a hacer acá en el costado 16 novenos menos 2 sobre 1. Denominador común 9, ¿no? 9 por 1, 9. 9 dividido 9, 1 por 16, 16. 9 dividido 1, 9 por 2, 18. Con un menos en el medio porque es una resta. 16 menos 18 menos 2 novenos. ¿Sí? No importa igual. Yo lo que quiero saber es que si es distinto de cero o si es igual a cero, ¿no? Menos 2 novenos sobre cero. ¿Cuál es el resultado de este límite? Infinito. Infinito simplemente porque hay un cero en el denominador y no hay un cero en el numerador, ¿no? Porque si hubiera un cero arriba y abajo, ahí estaríamos en problemas. Pero como hay cero solo abajo, el resultado es infinito. ¿Qué conclusión saco de esto? Que ahí está la otra asíntota vertical. Que ahí está la asíntota vertical, hay entonces asíntota vertical en x igual a 2 tercios, ¿sí? O sea, a menos 2 tercios, perdón. O sea, todos los lugares donde le buscamos asíntota, se la encontramos. ¿Sí? Todos los posibles que teníamos acá fuera del dominio, menos 2 tercios, cero, 2 tercios, probamos en los tres y los tres nos dieron como resultado del límite infinito. Por lo tanto, en los tres hay asíntota vertical. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo tengo una duda chiquita, es en el ejercicio anterior hicimos el de probar por izquierda y por derecha, y Sí. acá probamos directamente los problemas de dominio. Eso es como, puedo elegirlo o por algún motivo en el otro lo hicimos así y en este fuimos directamente con los números Em, concretos. Mira, yo lo hago siempre con el número concreto en vez de ir por derecha y por izquierda porque sé que va a dar lo mismo. Ok. Sé que si yo lo hago de una, por ejemplo, x tendiendo a cero de una y me da infinito, yo ya sé que si hago x tendiendo a cero por los mayores, me va a dar infinito positivo o negativo, no importa, y Ujú. cuando lo haga por los menores me va a dar el contrario. Entonces directamente lo hago de esta manera. Si ustedes para practicar o porque quieren hacerlo por alguna razón, lo quieren hacer y pueden intentarlo, ¿sí? Lo que te va a cambiar eso, hacerlo por derecha y por izquierda, lo único que te va a cambiar es el término que te da cero. Viste que en todos los casos tuvimos un término que te daba cero. Acá Ujú. lo tenías acá, en este lo tenías acá, ¿sí? En el de cero lo tenías acá. Lo que te va a cambiar cuando lo hagas por los mayores o por los menores es si te da cero por los mayores o cero por los menores, esto último, ¿no? Cero por los Ujú. mayores a cero o cero por los menores a cero. Y eso lo que te va a decir es el signo del infinito que te está dando cuando hagas regla de los signos con el numerador. Perfecto, pero igual si me hubiera dado más o menos infinito, igual había asíntota vertical, digamos. No, no me cambies ese No, resultado. es lo que les decía antes. La manera perfecta de hacerlo es hacerlo acercándote por los mayores y acercándote por los menores y que te dé más infinito en uno y menos infinito en el otro. Esa es la manera perfecta. Ahora, una manera equivalente es hacerlo directamente el límite y que te dé infinito. Independientemente del signo,
te va a dar que es asíntota vertical igual. Ujú. Obvio que si no Perfecto. te cuesta y no te genera tanto trabajo extra hacerlo por un lado y por el otro, te conviene siempre hacerlo por los mayores y por los menores, ¿no? Para que quede más lindo, para que quede más completo. Pero siempre sabiendo que el resultado te va a dar exactamente igual. Sí. No, sí me va a costar, así que prefiero hacerlo ahora. Sobre todo porque si no me queda un ejercicio re largo y Sí, también fíjate eso, qué sé yo, en este teníamos que hacerlo con tres posibles asíntotas verticales. Entonces, realmente, si lo tenía que hacer por mayores y por menores para los tres, me iban a linchar más o menos. En cambio, en el anterior, claro, que había solamente, había dos, o si hay un solo posible número, bueno, ahí capaz podés tirar la de hacerla por derecha y por izquierda y que quede más completito. perfecto. Bien, bueno, ¿alguna otra pregunta sobre este tema? Acuérdense, para quienes se unieron después, que el miércoles que viene a las 6 de la tarde tenemos la clase de repaso por YouTube, ¿sí? Así que para ese día sí me pueden mandar ejercicios por privado o proponérmelos en el momento. Mejor si me los mandan antes, así ya los tengo descargados en la compu y mejor. Pero bueno, para ese día, tanto ejercicios que quieran resolver como temas específicos que les hayan costado y que quieran que le dé más bola a eso, lo que sea, aprovechen, ¿sí? Para el miércoles que viene, sacarse todas esas dudas antes del parcial. ¿Está? Perfecto, profe, muchas gracias. No, de nada. Bueno, hablamos entonces. Nos vemos la semana que viene. Gracias, hasta luego. De nada. Chau, chau.